cosmovisión es cómo concebimos todo lo que nos rodea, nuestra manera de ver el mundo, cómo vivimos nuestra sociedad, qué comemos, la música que escuchamos, cómo nos vestimos y las palabras que utilizamos. Yo soy Carol Perelman y te invito a acompañarme en este viaje a través del tiempo y de las ideas para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. Señora, señor, miren, parece cansancio, agotamiento, pesadez del cerebro, puntadas nerviosas, vitamínico, reconstituyente natural, aceite de ajolote, salsa árnica, ruda romero, trementina de ocote, la ruda del romero, la roquerona, mire, parece dolor muscular, calambres, torceduras, la pomada de árnica para golpes, para calambres, desgarres, el dolor de muscular, el dolor articular, una solución antipsicótica buena, fácil, efectiva, que le quita lo que es el hombro y la uña. Acérquense, pregunten, vámonos, loquillo. Para mí, la medicina tradicional es la mejor, porque la patente pues muchas veces trae consecuencias como pues problemas en el riñón y en el hígado, porque son muy fuertes los medicamentos, y la tradicional no te va a afectar nada, porque precisamente todo es natural. Soy terapeuta en medicina alternativa. Yo, por mi profesión, garantizo la medicina alternativa. A pesar de que es por un tiempo muy prolongado, tenemos resultados muy garantizados. Yo creo que depende del padecimiento, depende de los síntomas y depende también de la persona y de qué tan alejado o cercano esté de un centro de atención de medicina también. Confío más en la medicina científica porque es ciencia, tiene un sustento teórico en el cual podemos más o menos confiar, o por lo menos más que en el caso de la medicina herbolaria, que se basa sobre todo en el conocimiento popular, en la tradición oral. El margen de error es mucho más amplio. Se dice que la salud es nuestro tesoro más preciado y la actual pandemia ha evidenciado su vulnerabilidad, así como la importancia del bienestar de nuestro cuerpo y nuestra mente. Las sociedades mesoamericanas tienen una larga tradición de conocimientos medicinales que se siguen conservando y forman parte de su cosmovisión. Muchos de ellos están basados en la herbolaria, pero también hay otros que utilizan animales como aves, anfibios y reptiles. Las evidencias con las que contamos acerca de las enfermedades y sus tratamientos que existían en época precortesiana las podemos obtener a través de las obras y tratados que se hicieron en esa época. Las más importantes, desde luego, es el Códice de la Cruz Badiano, que es un tratado de herbolaria, el más grande que se escribió en esa época. Desde luego la obra de Sahagún, el Códice Florentino, y la gran obra realizada por Francisco Hernández, protomédico del rey Felipe II. En esas obras se dan a conocer que los animales se usaban todos o alguna de sus partes, por ejemplo, la carne, la piel, los huesos, las plumas, las uñas, las pezuñas, los nervios, las vísceras, las secreciones, como por ejemplo la sangre era muy común, y la orina también, y los excrementos. Estos preparados se hacían también tomando en cuenta plantas medicinales, las de la época, y también algunas piedras. Estas se quemaban, se asaban, se trituraban y se daban a beber en pócimas o en cataplasmas que se ponían en la parte afectada. En México prehispánico, los animales que se usaban para tratar enfermedades eran principalmente los vertebrados, que por su conspicuidad y su relación directa con el hombre tenían una gran importancia. En muchos casos,
ellos eran poseedores de una fuerza vital imposible de poseer los humanos. Por tal motivo, tenían una gran carga simbólica, mítica y mágica. Los cambios en los tratamientos médicos utilizando animales de la época precontacto a la actualidad nos los muestran los estudios que hemos realizado en comunidades indígenas del centro y sureste del país y de algunos estudios que hemos realizado en algunos tianguis donde se vende productos medicinales en las ciudades. Un ejemplo de ellos es el mercado de Sonora, entre los más destacados. Los animales se siguen utilizando, pero los tratamientos y las enfermedades han cambiado. En el caso, por ejemplo, de la serpiente y del zorrillo, que antiguamente se utilizaban para curar la gota y la fiebre, hoy son animales súper prodigiosos que curan prácticamente cualquier enfermedad y sobre todo las graves y crónicas que en la actualidad se dan, como el cáncer, la diabetes o incluso hasta la influenza. Hay otro ejemplo en cuanto al jarabe de ajolote, que es muy socorrido y muy demandado en la actualidad. Prácticamente todos los establecimientos de medicina tradicional tienen diversos jarabes de ajolote. En la antigüedad tenía aceite de ajolote. Hoy podemos ver que estos jarabes ya no tienen aceite de ajolote porque el ajolote ya no existe o es muy difícil de conseguir. Entonces, solamente lo que se conserva en el medicamento es la etiqueta o el nombre del animal. Lo que nos dice que la práctica cultural se ha conservado y que los animales siguen estando presentes, variando los tratamientos o la forma de preparación, pero la práctica cultural se conserva y se niega a desaparecer. La gente que está en mercados y que maneja un poco estos productos para la salud, tienen información, aunque es un poquito dudosa su procedencia, porque no sabemos, o sea, una planta medicinal tiene muchas propiedades, pero es importante dónde se cultiva, cuándo se corta, cómo se corta, o sea, ¿para qué la vas a utilizar? De que funciona, funciona, pero evidentemente entre mejor sepas la procedencia de los productos, pues es mucho mejor. Digo, si uno los cultiva, no hay pierde, porque lo vas a hacer con todos los cuidados que la planta lo requiere. La gente sí sabe el manejo de algunas cosas, aunque no siempre hace un uso muy adecuado de ello. Se presta a la charlatanería también, esto es cierto. Las concepciones sobre el cuerpo pueden ser muy diversas. Para la cultura nahua, por ejemplo, el cuerpo trasciende lo físico y material, y la idea de enfermedad está muy relacionada con el bienestar integral, en el cual la mente y el entorno forman parte. Es por ello que los tratamientos están pensados para actuar en lo que llaman nuestro cuerpo interior. Lo que llamamos cosmovisiones no solo se refiere a los dioses, al cielo, a la tierra en general, sino también se refiere a lo más íntimo, a nuestra corporalidad, a la manera en que nos identificamos y nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, una de las cosas más sobresalientes es que 500 años después de la llegada de los españoles y de la cristianización forzosa de los indígenas, en muchos pueblos indígenas y en muchas comunidades campesinas de Mesoamérica, la gente sigue teniendo 9 almas o 7 almas en vez del alma inmortal del cristianismo. Y muchas de lo que llamamos enfermedades en estas comunidades indígenas y campesinas tienen que ver con aflicciones de esas almas. Por ejemplo, el susto es que alguien se llevó tu alma o que el alma se te salió. Puede haber enfermedades que son producidas precisamente porque alguien te sustrajo una de tus almas del cuerpo y eso te va quitando energía y te puede matar eventualmente. Y eso lo que nos demuestra es que las maneras de vivir en el cuerpo de muchos pueblos indígenas son muy diferentes a las de la cultura occidental moderna. Y eso es algo que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Y también es diferente la idea de salud. Para nosotros, la salud es la ausencia de enfermedad. En los pueblos mesoamericanos, la salud es el equilibrio. Es decir, que las diferentes fuerzas que existen en el cosmos también estén en equilibrio en el cuerpo. Y por eso también muchas veces la salud no es solo una cuestión individual. No es solo lo que nos pasa
en nuestros cuerpos singulares, sino es la manera en que nuestro cuerpo se relaciona con la comunidad. Entonces, alguien que está enfermo puede afectar a otras personas, no como un contagio, como lo entenderíamos nosotros, sino porque sus desequilibrios pueden desequilibrar a las otras personas y eventualmente puede afectar la salud del pueblo en su conjunto. Y muchas enfermedades se considera que son resultado justamente de que alguien le hizo mal de ojo a alguien, de que que una persona robó un alma o perdió un alma, y entonces tiene que ver justamente de las relaciones con otras personas. Entonces, esta manera de vivir en los cuerpos mesoamericanos sigue siendo muy importante en nuestro país. Es una cosa con la que los doctores se enfrentan todos los días, con las que los maestros se enfrentan todos los días cuando llegan a la escuela y conocen niños que vienen de culturas diferentes, que tienen una noción diferente de su propio cuerpo, y que sigue siendo una de las bases de la pluralidad cultural en México. Tenemos una pluralidad corporal. Entre los nahuas de la Sierra de Texcoco, el cuerpo es un concepto complejo. Existe un cuerpo asociado con la masa de carne que tiene el ser humano, con la carne y con los órganos, que ellos denominan tonacayo, nuestra carne. Ese cuerpo es el cuerpo material que uno puede tocar, es el cuerpo que se nutre con nuestra alimentación, que se forma a partir de los alimentos que nosotros comemos. Es un cuerpo que tiene sus propias enfermedades y su propio funcionamiento. Este cuerpo tonacayo es un cuerpo que se rige principalmente por un equilibrio térmico, por las nociones de frío y calor. Las personas los seres humanos, para estar sanos, tienen que encontrarse en un equilibrio térmico. Los nahuas conciben que dentro de la persona, dentro del cuerpo humano, existen una serie de entidades anímicas, de principios espirituales, que forman a la persona. Eso significa que el ser humano tendría dos corporalidades, una externa y otra en su interior. El cuerpo interno, formado por esta suma de espíritus, es un cuerpo antropomorfo porque replica la forma del cuerpo externo que lo está envolviendo, como si fuera esa imagen de las muñecas rusas, ¿no? Una dentro de otra. Y ese cuerpo, una vez externado, una vez fuera del ser humano, tiene muchos atributos del cuerpo físico que lo contiene. Por ejemplo, es un cuerpo que siente, es un cuerpo que está revestido de cierta materialidad porque puede recibir golpes, a pesar de ser espiritual, puede recibir golpes, puede lastimarse. Y gran parte de las preocupaciones terapéuticas de los nahuas giran en torno a este cuerpo interno. La palabra enfermedad, desde el punto de vista tradicional, es la ausencia de salud, un desequilibrio causado por algunos factores. La salud es un proceso, no es un estado definido. El individuo va fluctuando entre esa salud, esa enfermedad, y la aparición de signos y síntomas van marcando que hay un desequilibrio. Normalmente no es atendido y entonces esto se manifiesta en una situación más definida que los médicos alópatas catalogan como enfermedad. No recuerdo exactamente cómo decía un pensador francés, Lerich creo que decía, que la salud es el silencio del cuerpo. Más o menos eso decía. Cuando tú no te percatas de que tienes cuerpo es que estás sano. Cuando no estás consciente de que tienes algún déficit o una pérdida de algo, de alguna función ocular, estomacal, pero la salud realmente rebasa al cuerpo. La relación con el medio ambiente, eso también implica hablar de salud. La salud, por ejemplo, de la gente que vive en la Ciudad de México es mala, simplemente por vivir en la Ciudad de México. Hablaría de contaminación, hablaría de ruido, hablaría de falta de áreas verdes. Desde ese punto de vista, y lo vamos leyendo ya existen datos de una mayor mortalidad por vivir en ciudades como la nuestra, por el cambio climático, por toda la contaminación y por lo que respiramos. Entonces, la salud para mí que es un balance muy delicado de la persona en su cuerpo físico, en un vínculo profundo con el alma, con el ánima, como se dice en latín, y vinculado con el medio ambiente circundante. Yo soy médico tradicional, aunque de formación soy psicóloga, pero la medicina tradicional y la psicología me han permitido trabajar al paciente de manera integral. El factor social, económico, ecológico, influye muchísimo, muchísimo. Entonces, para el proceso de salud y enfermedad hay que ver una visión global. ¿Qué es lo que la medicina tradicional hace? En la antigüedad, la medicina tradicional se basaba en los procesos de observación.
se aprovechaba los momentos de la naturaleza. La alimentación era en base a la temporada. Ahora comemos frutas en todas las épocas del año. Antes, las frutas de diciembre, que son cítricos, naranja, guayaba, tejocote, todo eso era para que tuviéramos los elementos necesarios para enfrentar cualquier situación del medio. En épocas de calor, pues había cosas frescas, sandía, melón, piña, o sea, otros frutos que te permitían estar en el equilibrio para manejar esas situaciones del clima, climáticas, porque las enfermedades también son por frío, por calor, por viento, por sequedad, que eso es lo que en la antigüedad se consideraba. Ahora, pues es algo no tan valorado. Estabas mirando, no había peligro, todo estaba entendido. Según yo, tus manos hablaban, tu voz se escuchaba y nada guardaba. Y te fuiste hasta el fondo de tus miedos, a tragarte todo el fuego de tu infierno. Y lloraste tantas veces tus deseos, Desde la perspectiva mesoamericana, las enfermedades pueden llegar a ser muy diferentes de las que conciben las culturas occidentales. Padecimientos como el mal de ojo, el susto, los embrujamientos pueden parecer ajenos para algunas personas, pero son parte cotidiana de las sociedades mesoamericanas y de sus tratamientos. Donde encontramos medicina tradicional, podemos asumir que hay una concepción de la persona y que hay una concepción de cómo es el cuerpo diferente, porque esa concepción es la que va a requerir de este tipo de medicina para poder tratarse. Se trata de enfermedades que van a requerir de terapeutas muy especializados, que van a tener que entender qué es lo que le está pasando al cuerpo desde la perspectiva indígena o desde la perspectiva local, ¿no? Por ejemplo, en el caso del susto, depende si es un susto severo o un susto más leve, va a depender de la fortaleza anímica de la persona. Eso se puede saber según el tipo de corazón. Un especialista ritual va a saber ante qué tipo de persona se encuentra y cuál es el tratamiento que le va a brindar. Cuando es un susto más leve, lo va a tratar en su casa. Cuando es un susto más severo, se ha perdido un componente anímico de la persona, el espíritu, se encuentra fuera, va a tener que acudir al lugar para recuperarlo y llevarlo a la persona. Para los nahuas, la lengua, su habla, su idioma, es uno de los instrumentos más potentes para comunicarse con otras personas, en el entendido de que persona no es solamente otra persona humana, ¿no? Otro nahua o otra persona mestiza, sino el dueño del monte, la dueña del agua, etc. Y es la lengua el artefacto más importante de comunicación, es como la lingua franca del cosmos. Cuando se cura, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la recuperación del tonal, del alma, esta lengua es la lengua de la diplomacia, digamos, cósmica. Es el elemento con el cual los dueños y la dueña del agua, la tierra, van a interactuar, y toda la ritualidad está muy vinculada a la lengua. Son varias las prácticas ancestrales que venimos utilizando actualmente. La cura de empacho. Esta es una práctica muy apropiada porque ayuda a que el organismo esté funcionando adecuadamente. La cura de empacho es en base al sistema digestivo y evita que la comida se pegue en el estómago y eso cause varios problemas gastrointestinales.
La cura de susto. Esto no es como tan conocido, pero es muy importante. Una persona que vive una situación impactante, se dice en la medicina tradicional que el espíritu se sale del cuerpo. Entonces, con la cura de susto, nosotros lo que hacemos es que lo armonizamos y hacemos que el espíritu regrese al cuerpo, porque la gente empieza a ponerse pálida, amarilla, no come y llega hasta morir. Otra de las prácticas que se sigue presentando es el temazcal. El temazcal para nosotros es una técnica preventiva y curativa muy importante, porque en el temazcal es un proceso en donde el cuerpo empieza a sudar. Utilizamos piedras volcánicas dentro del temazcal y plantas medicinales que ayudan a que el cuerpo se desintoxique. Eso es una práctica excelente. Sobre todo esas tres son las fundamentales. Las personas dedicadas al cuidado de la salud en las sociedades mesoamericanas ocupan un lugar muy privilegiado dentro de sus comunidades. Chamanes, parteras, curanderos, hueseros y otros especialistas son mujeres y hombres que poseen conocimientos medicinales y remedios que han sido transmitidos de generación en generación. A pesar de que hay muchas especialidades médicas en el mundo indígena, tenemos parteras, tenemos hueseros, tenemos curanderos de susto y mal aire, tenemos graniceros, también personas especializadas en tratar la brujería. La mayoría tienen en común la forma en la que adquieren el conocimiento. El conocimiento puede darse a través de los sueños. La persona va a empezar a experimentar sueños donde se le manifiestan seres que le van a poner pruebas o que le van a entregar remedios o que le van a ayudar, le van a conducir para que empiece a curar enfermedades suyas, ¿no? En otros casos va a ser un conocimiento transmitido generacionalmente. Las mamás o las abuelas pueden haber tenido ese don y la persona en algún momento de su vida se va a dar cuenta que lo manifiesta, ¿no? Que tiene cierta tendencia a saber cómo tratar algunas enfermedades. En otros casos más complicados o más arriesgados va a ser una intervención directa de una entidad del otro lado que va a exigir a una persona como terapeuta. Por ejemplo, en el caso de los graniceros, un granicero en esta región tiene que sobrevivir 4 veces al impacto de un rayo, del golpe de rayo, y recuperarse de la descarga. A partir de ahí va a recibir toda una formación de entidades que envían la lluvia y que le van a ir explicando cómo va a curar. Señor del sacro monte poderoso como en el cielo y la tierra que te encuentras en nuestro lugar sagrado, que Dios dispuso para ti como un eterno vigilante y protector del temporal. Creo que un elemento muy importante es que poquito a poquito podamos irnos acercando al uso de los términos en las lenguas pues de los pueblos indígenas, en el caso de México, con los cuales nombran a estos especialistas, ¿no? Es muy complejo porque pues habrá al menos, ¿no?, 68 formas de nombrar a estos especialistas, más todas aquellas especialidades que dentro de este gran concepto de los ritualistas encontramos, pero creo que podemos ya transitar de este concepto que nos sirvió para nombrar de manera común a un tipo de persona que tiene ciertas capacidades y habilidades para vincular ritualmente los diferentes espacios del cosmos, a este momento en donde ya podemos, justamente también por los procesos con los cuales los propios pueblos han reivindicado sus lenguas, ir nombrando de manera muy específica a estos ritualistas a través de las lenguas, ¿no? Por ejemplo, en el náhuatl de la Sierra Negra, Ixtlamatki es la forma en que podríamos decir que llamaríamos a un chamán y significa el que sabe ver, ¿no? De alguna u otra manera corresponde al concepto del que sabe, ¿no?, del chamán, pero tiene una particularidad que es saber ver, que es lo que sería más llamativo, más importante para los nahuas de este conocimiento ritual que tienen los y las Ixtlamatki. Todavía hay algunas personas mayores que tienen el conocimiento. Es un poco restringido porque tienes que ir a los lugares. Bueno, yo hace 30 años empecé en esta parte de la cultura y de estudiar la tradición, y pues ellos evalúan quién sí va a valorar este conocimiento y no nada más va a ser un mal uso del conocimiento.
Entonces son pocas, pero necesitas acercarte a lugares. A mí me viene un poco de mi abuelita pues era curandera, entonces de alguna manera aunque yo de chica no aprendí tanto, pues siempre nos curó, nos daba baños con hierbas, nos curaba de empacho, nos desparasitaba. En la Sierra de Texcoco hay un aspecto distintivo que también comparten otras regiones nahuas. La mayoría de las especialidades terapéuticas corren a cargo de las mujeres. Las parteras suelen ser mujeres, las curanderas de susto o mal aire suelen ser mujeres en esta región. Entonces, podríamos preguntarnos por qué sucede esto, ¿no? Tenemos una medicina doméstica, una medicina más sencilla a cargo de las mujeres y una serie de actividades del hogar o relacionadas con el estar en casa que van propiciando a medida que las mujeres crecen, que ellas vayan transitando hacia conocimientos más sofisticados, hacia prácticas más sofisticadas y que ellas al final ejerzan como terapeutas, que haya un volumen de mujeres que dominan conocimientos terapéuticos. Lo que yo he podido comprobar es que no hay una división, como se ha sostenido en otros trabajos, entre una medicina doméstica que trataría males infantiles y una medicina sofisticada de grandes terapeutas que se encargaría de otras enfermedades, sino que hay un continuum, podríamos hablar de un continuo terapéutico. Yo quise darte amor, no entendiste, corazón. Me arrancaste los brazos, te aventaste de espalda al dolor. La relación entre la llamada medicina tradicional y occidental es y ha sido muy compleja y ha generado gran cantidad de fricciones. Sin embargo, también existen algunas historias de colaboración entre ambos modelos terapéuticos. En la Sierra de Texcoco, la relación entre la medicina tradicional y la biomedicina o medicina occidental es compleja. Es una relación de fricciones, principalmente, de colaboración puntual en ciertos casos, por ejemplo, en aquellas enfermedades como resfriados o dolores de huesos o parasitosis infantil, en ciertas enfermedades que la población nahua identifica como que se pueden curar en centros de salud, hay una buena colaboración. Pero en todas aquellas enfermedades que la antropología designa como síndromes de filiación cultural, enfermedades como el susto, espanto, mal aire, brujería, mal de ojo, esas serían el dominio exclusivo de la medicina tradicional. Encontramos aquí un problema y es que la biomedicina niega la existencia de estas enfermedades, ¿no? Sería superstición, sería desinformación de los pobladores, ¿no? Serían falsas creencias, mientras que para la población indígena se trata de cuestiones de primer orden en la vida cotidiana y eso uno, realizando trabajo de campo en la región, puede percibirlo muy bien. Se trata de afecciones que tienen una realidad que condicionan la vida de la gente y que son muy importantes. Pueden incluso conducir a la muerte de una persona, ¿no? por procesos biológicos. Entonces es una relación de tensión, de desconocimiento por parte de la biomedicina hacia la medicina tradicional y de asimilación para lo que considera que puede ser útil por parte de la medicina tradicional hacia la biomedicina. Una manera metodológica para entender cómo se concibe el cuerpo, la salud desde distintas perspectivas es a través de los modelos de atención. Tenemos un método que son los itinerarios terapéuticos, que lo que hacemos para comprender el modelo de atención es seguir o dar seguimiento a lo que hace un paciente desde el primer momento. Al hacer estos itinerarios con las personas y entender qué es lo que hacen, a quién acuden, por qué acuden a ciertos curadores y no a otros, vamos entendiendo también la manera en que solucionan estos problemas. Por ejemplo, si uno va a un psiquiatra, eso te habla de esta visión biomédica donde hay un curador para el cerebro, para cuestiones del cerebro, para aquellos diagnósticos vinculados al cerebro, ¿no? Nos habla de esta dualidad que existe entre el mente y el cuerpo, esta dualidad cartesiana que es
característica del modelo biomédico. Cuando una persona va con un experto psiquiatra, con un experto sobre la voz del otro, ahí te está hablando, por ejemplo, de una cuestión vertical del conocimiento, de la ciencia, ¿no? Porque es la ciencia en la que este médico es el investigador y el científico y tú eres el paciente. Te habla de un papel pasivo, incluso de los pacientes en este modelo. Cuando nos vamos al modelo de atención, en este caso de la medicina tradicional, también hay una cuestión ahí verticalidad, ¿no? Porque el huesero o el chamán es también un experto en la salud, pero hay una participación distinta. Por ejemplo, si vemos el tipo de curación, la ritualidad es algo esencial. ¿La ritualidad qué implica? Implica otros elementos que no solamente son los referidos al cuerpo, a la mente o al organismo. Nos habla también de la participación incluso de la sociedad, de otros lugares, de otros grupos, y eso nos habla también de cómo se concibe la enfermedad a partir de la terapéutica. Atlalquitelulco, Tlacamale. Almolarcingo, Hueyotitla, Calaveras, Tlachadón y Provincial Santo Domingo. Amacuileca, Xochimilco, el Poni. La medicina científica está basada en un proceso que lleva desde la investigación de la molécula, que se pruebe en personas para que no veamos que tengan efectos colaterales, hasta hacer un estudio en donde se divide en dos tipos de población. Una población que recibe el medicamento y una población que recibe una sustancia que no es el medicamento, que habitualmente llamamos placebo. Esto le da mucho más certeza a que el efecto benéfico del medicamento está ocurriendo, porque por el simple hecho de que yo te indique a ti una sustancia, un medicamento, algún líquido, puedo provocar por la sola forma de convencerte a ti que tengas un 30% de efectividad. Eso es lo que llamamos efecto placebo. La medicina tradicional no sigue ese camino, entonces está más basada en un método empírico. La medicina científica está basada en el método científico. Esa es la diferencia entre ambas. Ahora, no quiere decir que no toda la medicina tradicional pudiera tener consecuencias, ya sea no favorables, o que en algunos casos pudiera tener consecuencias favorables. La cuestión aquí es que no se ha sometido a ese proceso de método científico en donde podemos estar seguros de que el efecto benéfico es en realidad por la sustancia que estamos probando. Algo que hay que destacar es que generalmente es mayor la tolerancia de los especialistas indígenas hacia la medicina de los centros de salud, que sitúan como óptima para curar ciertas enfermedades, que a la inversa, donde los especialistas de los centros de salud suelen desacreditar a los terapeutas indígenas. No es que una medicina vaya a sustituir a la otra, porque como mencioné al principio, se están encargando de enfermedades distintas y de distintas concepciones de cuerpo. Entonces no va a ocurrir un desplazamiento de una por la otra, ¿no? Sino muchas veces la coexistencia. Hay muchos padecimientos todavía en este momento que la medicina científica lo que hace es controlar la enfermedad, evitar que progrese, pero no la cura. Y en otras ocasiones hay padecimientos en los que no hay un tratamiento efectivo. En esos casos, la persona, el paciente, busca alternativas que, si bien no tienen un sustento científico, pues al menos la persona siente que está recibiendo algún beneficio. Es muy complejo tratar de entender cuando un paciente no tiene opciones de tratamiento, el que realmente diga, ya no se puede hacer nada más desde el punto de vista científico. Y entonces, en ese momento surge la medicina tradicional o la medicina alternativa, que en muchos de los casos lo que hace es una cuestión que se llama paliativa, en donde el paciente siente que al menos está haciendo algo para tratar esta enfermedad que de otra forma no está recibiendo ninguna ayuda. Un médico me decía, es que esto no es científico. Sí es científico desde que la planta está funcionando, de que vemos que hay principios activos en que podemos ocuparla, que no está avalado por alguna institución, que esa es, digamos, la situación que necesitaríamos avalarlo, pero funciona. Un psiquiatra que estaba en centros de integración juvenil estudió acupuntura
Y él me decía, y le digo, ¿y usted como médico cómo ve esto de aplicar acupuntura? Dice, pues yo no sé, científicamente no funciona, pero la gente está mejor. Así es que yo la aplico. Entonces, es irnos a la práctica, a ver qué sí funciona y dejarnos de estereotipos, etiquetas que no sirven. Hay que usar lo que sí nos sirve. El problema, como siempre, es tratar de encontrar el justo medio, tratar de hacer un balance. Por un lado, despreciar la sabiduría indígena, voy a decir así, de tantos grupos que tienen su forma de curarse, de tratarse, sería algo grosero, desdeñar y descuidar lo que ellos han cultivado toda su vida. Por otra parte, sí tiene muchas limitaciones la medicina tradicional, la medicina, no sé si puede llamar medicina indígena, no lo sé, pero sí lo voy a llamar con respeto, sí tiene unas grandes limitaciones. Esas limitaciones existen porque no se han llevado a un nivel de ciencia. No quiero decir que todo lo que es ciencia es la única voz válida, pero pues la ciencia, que es algo que camina tan lentamente, y la medicina algo que crece también tan despacio, pues sabe lo que hace. Por algo existe la ciencia. Ahora, el nivel de confianza, y esto es muy importante, el nivel de entrega y la relación de la gente enferma en comunidades indígenas con sus chamanes o con sus médicos, estoy seguro que es absolutamente más sana que la que se practica en la relación médico-paciente en Occidente. Uso la palabra relación con muchos apellidos, que es cuidar, acompañar, confiar, entregarse. Y yo como médico sí podría decir que muchos pacientes en general, cuando tienen una relación adecuada con su médico, se curan simplemente por la confianza. Ni requieres pastillas caras, ni requieres gastar 10,000 pesos en exámenes de laboratorio para curarte. Con la palabra del médico, la relación del médico, el tocar al paciente, el mirarlo. A mí me he escrito varias cosas sobre la relación médico-paciente. Puede ser más terapéutica que la medicina más cara. El conocimiento de las comunidades tradicionales es muy rico. Nos enseña grandes cosas. Y lo que creo es que la ciencia debería de aprovechar mucho más ese conocimiento. Y son conocimientos que se dan en contextos de visiones del mundo, de concepción de por qué una persona sana o enferma. Cuando se hace investigación de ensayos clínicos, que es el modelo que nos da más resultados, pues se deja fuera esos factores contextuales que van a modificar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos intervenciones como si estuvieran aislados de todos los determinantes sociales. La medicina tradicional considera al ser humano como un ente completo, total. Esa sería la diferencia con la medicina alópata o convencional, porque ellos solo ven signos y síntomas y nosotros no vemos todo al organismo dentro de su entorno, su alimentación, su estilo de vida, cuáles alteraciones presentan, a qué se debe, cómo está su situación emocional. Este modelo individualista de la biomedicina ahora se ha visto cuestionado por las ciencias sociales. ¿En qué sentido? En que el individuo, muy parecido a la medicina tradicional, está de alguna manera influido por las cuestiones sociales, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es importante, por ejemplo, rescatar la voz de los pacientes. El modelo biomédico ha sido muy criticado por generar diagnósticos a partir de una sintomatología que se detecta a partir de la aproximación y la revisión que se hace de los cuerpos. Pero las ciencias sociales, por ejemplo, rescata lo que las personas sienten, piensan, a qué le atribuyen sus padecimientos mentales, a qué le atribuyen sus nervios, a qué atribuyen sus malestares. Y eso nos habla mucho del malestar social y esa vinculación del padecimiento mental con la sociedad. Desde las ciencias sociales se están creando como buenos argumentos para hacer esta perspectiva un poco más dinámica de la salud mental. Pero por su parte las organizaciones civiles también están retomando parte de protagonismo en la salud mental. Por ejemplo, las feministas es un grupo muy interesante que desde los 60 ha sido muy crítica con el modelo biomédico sobre la salud mental de las mujeres. Ellas han denunciado que se ha medicalizado a la mujer y no se ha visto precisamente los orígenes sociales de los padecimientos o qué es lo que enferma a esas mujeres, ¿no? Es como pensarse la salud desde otra perspectiva, desde adentro, ¿no? Desde la estructura social. Realmente los antropólogos han hecho un trabajo muy interesante porque además lo ven desde otra óptica y entonces yo pienso que muchas veces nosotros, que ya tenemos como una
concepción, que estamos en un paradigma, a veces nos olvidamos, ¿no? De otras cosas, y los antropólogos nos han abierto mucho los ojos también, y bueno, toda la psicología cultural, en fin, muchas áreas, ¿no? La psiquiatría social, etc. Pues tenemos de los dos lados, o sea, de los dos lados necesidad de informar más, de alfabetizar sobre qué es la enfermedad mental, que las personas entiendan, ¿no? Una paciente un día me dijo, ya entendí que mi mamá sí me quiere, nada más que está con delirio, ¿no? Pero para que entendiera que era un delirio y que pasó tiempo, ¿no? Pero ahí empieza entonces la posibilidad de trabajar de otra manera a la enfermedad y el contexto, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia nos debe de llevar, pero la ciencia entendida también incorporando humanidades, antropología, la voz de las personas con la experiencia vivida. Sabemos de la medicina china, sabemos de algunos remedios que hacían nuestros antepasados que pues han tenido cierto beneficio, y hay áreas de ese tipo de medicina tradicional que se han logrado desarrollar y probablemente parte de la medicina científica pudiera tener una base en algunas de esas medicinas tradicionales. Aquí lo que deberíamos de tratar es de conjuntar, de que esa medicina tradicional, esa medicina alternativa, esa medicina científica tuviera al menos una evaluación para saber si lo que tú estás dando, lo que estás haciendo, realmente está teniendo un beneficio en el paciente, o si lo que estás haciendo es únicamente un efecto para que el paciente sienta que estás haciendo algo. El poder conjuntar a todo esto, pues sería lo ideal, porque evidentemente el médico alópata no sabe de todo lo que existe en cuanto a la medicina homeópata o a la medicina alternativa. El tener un mejor conocimiento de ello, yo creo que haría que todos tuviéramos pues un mejor conocimiento y sobre todo más opciones para tratar cuestiones que muchas veces, es cierto, existe la polifarmacia. ¿Qué quiere decir esto? Que al paciente se le da demasiado medicamento sin tener un sustento claro de lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que sería muy importante promover esta parte, porque la medicina tradicional tiene un enfoque preventivo y curativo, lo que la alópata no. Entonces yo creo que es abrir las puertas y que si médicos y tradicionales y médicos alópatas trabajamos juntos, sería mucho mejor, sería mucho más económico y sería mucho más redituable para la sociedad. En el próximo capítulo hablaremos sobre la construcción de nuestra identidad a lo largo de la historia y quiénes han sido los encargados de escribirla y custodiarla. Pero antes te pregunto, ¿cuál debiera ser la función de los museos? La función de los museos debería ser salvaguardar toda la cultura de una sociedad. La función de los museos, a mi parecer, debe de ser una institución para la educación de los niños. La función de los museos para mí es para educar a la sociedad, saber nuestra historia y sobre todo saber lo que pasó en nuestro pasado. Es un libro abierto en el que todos podríamos tener más información de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Yo en lo particular no soy muy fan de los museos porque honestamente siento que se han quedado estancados en un concepto que ya es de otros tiempos. Deben de actualizarse y deben de alguna manera innovar.